El día comenzaba igual que todos los demás, con un hilo de luz gris que se colaba por la persiana a medio bajar, dibujando barrotes de polvo en el aire estancado de la habitación. El silencio no era paz, era el peso de todas las palabras no dichas, de todas las llamadas no respondidas. El teléfono, sobre la mesa, era una bomba a punto de estallar, y cada posible vibración, un latido de pánico en el pecho. El café se había enfriado en la taza, olvidado, un pequeño lago oscuro y amargo que reflejaba un techo que ya conocía de memoria. La vida sucedía ahí fuera, a través del cristal, un murmullo lejano de coches y sirenas que no le pertenecía. Cada sombra en la periferia de la visión era una amenaza, cada crujido del viejo edificio, un paso que se acercaba. El miedo no era un monstruo bajo la cama, sino el aire mismo que respiraba, denso y pesado, que había convertido su hogar en una jaula invisible pero infranqueable. Las paredes, antes un refugio, ahora eran los límites de su mundo, y cada día se encogían un poco más. Una mañana, el patrón se rompió. No fue un ruido fuerte ni una visita inesperada. Fue un trozo de cartón rectangular que apareció bajo su puerta, sin sobre ni explicación. Lo recogió con una mano que temblaba ligeramente, esperando otra factura, otra demanda del mundo exterior. Pero no lo era. El cartón era grueso, antiguo. Las letras doradas, gastadas por un tiempo que no recordaba, formaban un destino inequívoco, la última estación. No había remitente, no había fecha de salida, solo un billete de ida. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el filo del papel como una promesa o una condena. Miró a su alrededor, a los fantasmas de su propia inacción, al polvo que cubría los recuerdos. Era una invitación silenciosa al corazón mismo de su propia oscuridad. Y entonces, casi imperceptible, creyó oír a lo lejos el silbato de un tren que nunca antes había pasado por allí. El silbato no se repitió. Su eco, sin embargo, se instaló en el aire, una vibración que parecía haber sacudido el polvo de los muebles y el de su propia alma. Sostenía el billete de cartón entre los dedos, y ya no sentía su filo como una amenaza, sino como el único objeto real en un mundo de fantasmas. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, susurrándole al oído todas las razones para quedarse, para volver a sentarse, para dejar que el billete se convirtiera en otro recuerdo cubierto por la inercia. Las paredes de la habitación, que antes eran una jaula, ahora parecían transparentes, revelando no el mundo exterior, sino el vacío de los días que se acumulaban unos sobre otros, idénticos, grises, sin vida. Vio su propio reflejo en la pantalla apagada del televisor, un rostro pálido y desconocido, los ojos hundidos en la sombra de una rendición silenciosa. Y en esa imagen, en esa cáscara vacía, comprendió la verdad. El verdadero terror no estaba esperando ahí fuera. El verdadero terror era esa habitación, era ese silencio, era convertirse en ese reflejo para siempre. La última estación. Las palabras resonaron en su mente, ya no como un final, sino como la única salida posible. No era un viaje hacia el miedo, sino a través de él, una revelación tan simple y tan brutal que le cortó la respiración. Estar paralizado era una forma lenta de morir. Moverse, aunque fuera hacia el corazón de la oscuridad, era al menos estar vivo. Lentamente, como si sus músculos estuvieran aprendiendo a moverse de nuevo, se levantó. Cada paso era un desafío, un acto de rebelión contra años de parálisis. No cogió un abrigo, no buscó unas llaves, solo caminó hacia la puerta, con el billete apretado en la mano como un salvoconducto. Su mano tembló al alcanzar el pomo, frío y sólido bajo sus dedos. Giró la cerradura, y el clic metálico sonó como un disparo en la quietud, el sonido de una cadena que por fin se rompía. Abrió la puerta, no hacia el pasillo oscuro y familiar de su edificio, sino hacia una noche que no era la suya. Un andén desierto se extendía ante él, bañado por la luz solitaria de una farola, y de la niebla emergía, silencioso y expectante, un único vagón de tren. El primer paso dentro del vagón fue como sumergirse en agua helada. El aire era denso, inmóvil, y olía a metal frío y a tiempo detenido. La puerta se cerró a su espalda sin hacer ruido, sellando el mundo que conocía y dejándole a solas con lo inevitable. No había conductor, ni otros pasajeros, solo una hilera de asientos vacíos que parecían observar y un pasillo que se perdía en una penumbra que la débil luz interior no alcanzaba a disipar. El tren se puso en marcha con una sacudida suave, un movimiento casi orgánico,
y el andén solitario se deslizó hacia la nada. Afuera, por las ventanillas, no pasaba un paisaje, pasaba su vida, fragmentos de recuerdos proyectados sobre un lienzo de niebla. Vio el rostro decepcionado de su padre, la puerta que se cerró tras una discusión, la silla vacía en una cena familiar. Eran imágenes silenciosas, pero gritaban en su cabeza. El primer instinto fue cerrar los ojos, encogerse en el asiento y esperar a que todo pasara. Era el viejo patrón, la respuesta que su cuerpo había memorizado durante años, pero el billete seguía en su mano, un ancla de cartón en medio de la tormenta, y su peso le recordaba por qué estaba allí. Con un esfuerzo que le parecía sobrehumano, se obligó a mantener los ojos abiertos. Se obligó a mirar, no a revivir, sino a observar. Vio la soledad en el rostro de aquel niño que fue, el miedo en los ojos del adolescente, el cansancio en la mirada del adulto. Y por primera vez no sintió el aguijón de la vergüenza, sino una punzada de compasión. Comprendió que cada uno de esos momentos no era un final, sino una herida. Y las heridas, si se las deja respirar, pueden convertirse en cicatrices, en fortaleza. El traqueteo del tren sobre las vías ya no sonaba a amenaza, sino a un latido constante, un ritmo que le empujaba hacia adelante. El vagón comenzó a cambiar. Las sombras del fondo del pasillo se retorcieron, tomando formas familiares. Eran sus miedos, materializados. El miedo al fracaso, una figura encorvada y temblorosa que le ofrecía un examen en blanco. El miedo al abandono, un eco de voces que se alejaban llamando a otros. El miedo a no ser suficiente, un espejo que solo devolvía un reflejo borroso e imperfecto. Se levantó de su asiento. Sus piernas temblaban, pero sus pies estaban firmes sobre el suelo. Caminó hacia ellos, no para luchar, sino para pasar a su lado. Al acercarse a la figura del fracaso, ésta no le cortó el paso, simplemente se deshizo en polvo al sentir su presencia, y el examen en blanco se convirtió en una página por escribir. Al caminar a través de los ecos del abandono, las voces se convirtieron en un murmullo ininteligible, el ruido de fondo de un mundo que ya no tenía poder sobre él, y cuando se detuvo frente al espejo, no apartó la mirada, sostuvo el reflejo imperfecto, aceptó las grietas y las sombras, y al hacerlo, la imagen se volvió nítida por primera vez, mostrando no a un extraño, sino a un superviviente. El tren empezó a reducir la velocidad. Una luz pálida, distinta a la del vagón, comenzó a filtrarse por las ventanillas. Una voz, que no era la suya, ni la de sus miedos, resonó en el aire, clara y serena. Próxima parada, la última estación. Miró hacia la puerta al final del pasillo, que ya no parecía un final oscuro, sino un umbral. El miedo no había desaparecido por completo, seguía ahí, como una vibración lejana, pero ya no era el dueño de la jaula. Ahora era solo un pasajero más en un viaje que él y solo él decidía cuándo terminar. El tren se detuvo por completo, con la suavidad de una exhalación. Las puertas se abrieron, y lo que entró no fue la oscuridad de la noche, ni el terror de lo desconocido. Fue el olor a tierra mojada, y el primer y tímido rayo de sol de un amanecer que no recordaba haber esperado. El primer paso fuera del vagón no fue sobre un andén, sino sobre la hierba húmeda y fría del amanecer. El aire olía a vida, a tierra mojada y a un nuevo comienzo que le llenó los pulmones, expulsando los últimos vestigios del aire viciado de su encierro. Levantó la vista y el cielo no era un techo gris, sino un lienzo infinito de colores pálidos, el rosa y el naranja luchando por abrirse paso a través del azul profundo de la noche que se retiraba. Se giró, buscando el tren, el vagón que había sido su crisálida y su campo de batalla. Pero no había nada, solo el silencio de un mundo que despertaba, indiferente a la guerra que acababa de ganar. La última estación no era un lugar, era un instante, el momento exacto en el que el miedo, al ser confrontado, se revela como lo que siempre fue, un eco, una sombra sin sustancia propia. Caminó sin rumbo, pero cada paso se sentía firme, anclado a la tierra. El murmullo lejano de la ciudad ya no era una amenaza, sino una sinfonía, la promesa de historias y de vidas entrelazadas. Vio su reflejo en el escaparate de una tienda cerrada y por primera vez en años reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Había cicatrices en aquellos ojos, sí,
Pero ya no había terror. Había una calma profunda, la quietud que solo se encuentra al otro lado de la tormenta. Se dio cuenta de que el billete ya no estaba en su mano. Lo había dejado atrás, en el umbral, porque ya no lo necesitaba. Aquel viaje no terminaba con una llegada, sino con una liberación. No había conquistado el mundo, se había conquistado a sí mismo, y en esa victoria silenciosa y anónima encontró el universo entero. El miedo nunca desaparece del todo, siempre estará ahí, en la periferia, como una sombra que espera. Pero ya no tenía el poder de construir muros ni de cerrar puertas. Ahora era solo un recordatorio del viaje, una brújula que ya no señalaba el peligro, sino la dirección en la que se encuentra la vida. Todos tenemos una última estación esperando en el horizonte de nuestros temores más profundos. No es un destino al que nos llevan, sino un umbral que elegimos cruzar. Porque la verdadera jaula no está hecha de barrotes, sino de la parálisis que nos impide dar el primer paso. Y la libertad no es la ausencia de miedo, es caminar a través de él, con el corazón en la mano y la mirada puesta en el amanecer, para descubrir que al otro lado de nuestro mayor terror no nos espera un final, sino el infinito y hermoso comienzo de todo lo demás.